Son las 2 en punto. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este seminario virtual. Esta es nuestra primera sesión de la serie de 5 seminarios virtuales, donde se discutirán formas de mejoramiento de la productividad en el sitio de trabajo. Mi nombre es Magdalena Mendú García y yo seré su moderadora en esta sesión. Nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Luna, gerente de cuentas regionales en Danfoss, nos platicará del cómo identificar y corregir los parámetros clave que afectan la expectativa de vida y el rendimiento del compresor. Sus micrófonos serán silenciados, mas nos pueden enviar sus preguntas por el chatbox que se encuentra en el módulo de GoToWebinar. Contestaremos sus preguntas al final de esta sesión. Lo único que les quiero mencionar es que esta sesión será grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, estamos listos para empezar. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Magda, por esa bonita introducción. Muy buenas tardes a todos ustedes participantes. Gracias por estar aquí presentes con nosotros. El tema que hemos preparado el día de hoy se llama Pasos rápidos para asegurar la operación óptima del compresor. Vamos a tocar un poquito temas o digamos pasos que ustedes pueden seguir para poder asegurar que su compresor dure por mucho tiempo cuando ustedes lo instalan. Revisaremos temas como la aplicación de las diversas partes del compresor y obviamente, bueno, cubriremos un poquito de solución de problemas en este aspecto para saber qué necesitan ustedes modificar o qué necesitan ustedes revisar, ya sea cuando dan un mantenimiento al compresor o cuando están haciendo un cambio de compresor en una unidad existente. Tendremos una pequeña introducción y un plan de trabajo, un plan de acción ahorita del seminario. Estableceremos un poquito las bases de lo que es el sistema de refrigeración, no muy largo, pero para que todos entendamos. Y veremos algunos conceptos que son básicos cuando nosotros hablamos de algún sistema de refrigeración, tales como es el sobrecalentamiento o superheat, que llaman en inglés, o subenfriamiento o subcooling. Esos términos son muy comunes, son muy mencionados en nuestro ambiente o en la industria en donde nos movemos. Y bueno, la idea es que ustedes tengan una completa idea de qué es esto y cómo poder utilizarlo, cómo poder ayudarnos en base a eso para diagnosticar o mantener la vida de nuestro compresor. Manejaremos también o mencionaremos los principios de operación del compresor, así como las principales fallas eléctricas y chequeos que necesitamos realizar en nuestros compresores para asegurarnos que estos, bueno, duren por mucho tiempo operando. Veremos la importancia del vacío y, bueno, y cuáles los valores, digamos, de sobrecalentamiento mínimo que podríamos esperar o que podríamos necesitar en la succión en cualquier sistema, sea de refrigeración o sea de aire acondicionado. También veremos un poco de lo que es arranque y puesta en marcha, que es como una pequeña introducción en otro de nuestros temas o para otro de nuestros temas que tenemos de esta serie de 5 webinars. Y posteriormente, bueno, pasaremos a sus preguntas, si es que tienen alguna pregunta por ahí. Comenzaré por mencionar que a menudo cuando nosotros hablamos de que falló un compresor o que tenemos una falla en el compresor, realmente lo que tenemos es el efecto de una falla en nuestro sistema. Es decir, el problema raíz no reside normalmente en nuestro compresor, sino que normalmente ese problema viene arrastrado de alguna otra parte del sistema, pero desemboca en nuestro compresor y es donde nosotros vemos el síntoma o el resultado del problema. En este ejemplo que ustedes pueden ver al principio, tenemos un componente obstruido, en este caso un filtro obstruido, que genera una formación de gases o un flash gas que le llaman antes de entrar a la válvula de expansión. Y eso genera que nuestro evaporador maneje o esté trabajando de una manera inestable, de una manera dando un poco menos refrigerante del requerido en el evaporador. ¿En qué se traduce esto? ¿En qué se puede traducir esto? La falta de refrigerante en el evaporador se traduce muchas veces en altas temperaturas dentro del compresor y eso se nos traduce en aceite que se sobrequema o aceite que pierde sus propiedades de lubricación o simplemente un motor que trabaja sobrecalentado es un motor que está muy propenso a fallar. Entonces, lo que quiero que ustedes vean o dejar un poquito en claro con esta filmina es normalmente siempre hay una causa raíz del problema y desemboca en otra parte. No nos vayamos
componentes específicos sin saber o sin determinar o sin eliminar cuál es la causa raíz de nuestro problema. Al igual que nosotros como seres humanos necesitamos algo de nutrición, necesitamos agua, necesitamos varias ciertas condiciones para trabajar correctamente o para estar, digamos, en un estado de salud óptimo, nuestro compresor, como cualquier máquina, requiere condiciones también operativas correctas. En caso del compresor, pudiera ser un voltaje correcto, podría ser una carga de refrigerante correcto, podría ser que el aceite esté en un nivel correcto en el compresor, etcétera. Así muchas cosas que puedan garantizar o muchos factores que pueden garantizar, pues que nuestro compresor tenga una larga vida y una larga vida útil. Y obviamente que el rendimiento de nuestro sistema sea el correcto, porque muchas veces aún y cuando tenemos un compresor que todavía está funcionando, si las condiciones no son las correctas, puede estar consumiendo ya sea más energía de la que debiese o puede estar a lo mejor tardando más tiempo en enfriar el área en la que estamos tratando de remover el calor. Un ejemplo de esto podría ser un bajo voltaje en tu compresor. Un bajo voltaje en tu compresor te conduce a tener una corriente alta en el devanado de tu motor o en las bobinas de tu motor. Esa alta corriente va a terminar desembocando una alta temperatura del embobinado y esa alta temperatura del embobinado va a hacer que tu compresor tenga una reducción considerable en la vida útil que este va a tener. Entre más caliente trabaja un compresor, menor es la expectativa de vida que tú puedes esperar de un compresor. Si la causa de ese bajo rendimiento no la identificas, no la corriges o no encuentras cuál es la causa raíz del problema que se te generó en un principio y esta no es resuelta propiamente o correctamente, el resultado va a ser probablemente que cualquier cosa o cualquier componente que tú reemplaces en ese sistema también termine fallando o que también termine afectando algún otro componente dentro de tu sistema. En un ejemplo es un ciclo que tenemos, por ejemplo, aquí que les muestro, donde el problema original era flujo de aire deficiente. Obviamente, cuando tú vas con un cliente o con un homeowner en una casa o a revisar el aire acondicionado, pues el cliente no te va a decir, oye, tengo un flujo de aire deficiente. Él te va a decir, oye, la unidad no está enfriando, la unidad, ¿sabes qué? Se siente aire caliente cuando sale de las rejillas. Y es tu trabajo determinar qué es lo que está pasando. Si tú no revisas realmente la raíz del problema y dices, bueno, el evaporador no está enfriando suficiente, a lo mejor no hay suficiente gas refrigerante ahí, seguramente la TXV o la válvula de expansión está bloqueada. Reemplazas la TXV, nunca checaste el flujo de aire, ¿qué es lo que va a pasar? Aún y que reemplaces esa TXV, si tu flujo de aire sigue siendo malo, tú vas a tener o va a desembocar en algún otro componente, lo cual podría ser un compresor que tengas que reemplazar por estar trabajando a altas temperaturas. Y después de eso, bueno, ¿qué sigue? Si no corriges el flujo de aire, puede haber algún otro componente que tú tengas que reemplazar. Y si ponemos eso, digamos, en un contexto, eso resulta en un ciclo vicioso que te conlleva a altos costos involucrados por el no determinar correctamente la causa raíz de tu falla o de por qué falló tu compresor. Si tú corriges, digamos, el flujo de aire, si tú checas y tu unidad tiene igual flujo de aire deficiente, reemplazas la TXV y no fue eso, te van a volver a hablar y te van a decir, oye, sigo teniendo problemas con mi unidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esa segunda visita ya no es pagada por el cliente. Esa segunda visita tienes tú que regresar en garantía, hacer ese callback y obviamente eso ya involucra costos para ti. Lo que nosotros queremos con este seminario virtual es tratar de romper ese ciclo vicioso o ese ciclo donde no se determina la causa raíz y no se corrige y que tengas, digamos, pérdidas como instalador. Un mejor ciclo sería o que podríamos instalar es si tú realmente determinas correctamente que el flujo de aire era la causa raíz de tu problema, digamos, algo estaba bloqueando, a lo mejor el condensador, el evaporador estaban sucios, limpias, haces que tu flujo de aire lo mides, sea el correcto, tu sistema va a volver a trabajar como nuevo, no necesitas cambiar componentes costosos, el cliente va a estar feliz, lo cual va a mejorar tu reputación y bueno, obviamente, no me dejarán mentir, pero en este mundo que vivimos hoy en día, las redes sociales cobran mucha importancia en lo que es el desempeño o el desarrollo de nuestros negocios. Si tenemos algún cliente contento,
Muchas veces lo puedes subir a una red social, lo cual va a diseminarse y lo va a hacer como una publicidad de boca en boca, lo cual puede traer un resultado de que tu negocio mejore, ya que va a haber más gente hablando para que tú vayas y revises su sistema. El plan ahorita, bueno, es empezar a revisar qué puntos una vez que ya estás ahí, una vez que ya estás haciendo un mantenimiento preventivo, que ya estás haciendo un arranque o que estás haciendo un cambio de compresor, qué debes revisar para poder asegurar que ese trabajo que estás haciendo no desemboque en ninguna falla principalmente del compresor. Comenzaremos hablando un poquito de fallas eléctricas primeramente. Identificaremos las principales, los modos de falla, las causas raíz, los pasos rápidos para verificarlo. Y bueno, estas verificaciones pueden ser parte, como ya mencioné, de un sistema de mantenimiento, ya sea preventivo o simplemente algún chequeo que vayas a hacer directamente en una llamada de servicio. En este caso, el otro ejemplo que tengo para ustedes aquí es cuando pasa un compresor quemado. ¿Qué es lo que pasa con un compresor quemado? Probablemente es porque hubo sobrecalentamiento en la succión, porque perdió a lo mejor lubricación, porque perdió algo. En este caso, enfoquémonos en un pequeño detalle. Vamos a revisar el vacío y la presión, el vacío en presión y temperatura, lo cual les voy a hablar en las siguientes slides o en las siguientes filminas. Identificamos después del compresor quemado, cuando extraemos ese refrigerante, que el refrigerante no estaba completo, la carga no era completa en tu sistema, había una pequeña fuga. Al identificar esa pequeña fuga, estamos preparando nuestro sistema para el futuro, para que no vuelva a fallar. Eso estamos corrigiendo la causa raíz del por qué el compresor fue quemado por sobrecalentamiento en la succión. Una vez que corregimos eso y colocamos nuestro nuevo compresor, pues bueno, el sistema funciona correctamente. Para eso el uso medidor de le llaman micron gauge o un medidor de vacío en micrones es muy importante hoy en día para poder determinar cualquier pequeña microfuga que tú puedas tener en un sistema. Pero bueno, entremos un poquito estableciendo las bases de nuestro sistema de refrigeración. La mayoría de ustedes entiendo que ya a lo mejor están en el campo, ya tienen un poco de experiencia, o a lo mejor si son nuevos, han visto también el sistema de refrigeración. Para tener refrigeración necesitamos 4 componentes principales. El primero siendo el compresor, lo cual se encarga de bombear el refrigerante en estado gaseoso, elevar la presión y la temperatura para mandarlo directamente hacia nuestro condensador. Nuestro condensador, la función principal es disipar el calor absorbido en esa compresión, ¿sí? Y retornar ese gas refrigerante a un estado líquido. Asegurar que la salida del condensador siempre tenga el refrigerante en estado líquido para poder alimentar correctamente nuestro dispositivo de expansión. Llámese una válvula de expansión, un orificio fijo o una válvula de expansión electrónica. La válvula de expansión o dispositivo de expansión lo que va a hacer o su función es reducir o restringir el flujo de ese refrigerante. De esa manera, tú tienes un punto, digamos, de rocío con una mezcla de refrigerante líquido y gaseoso a una baja temperatura y a una baja presión. Esa baja temperatura y presión del refrigerante va a ser circulado a través de un evaporador. Normalmente ese evaporador va a estar posicionado dentro del área que tú quieres enfriar o va a estar directamente conectado al área que tú quieres enfriar. Lo que va a hacer ese evaporador es absorber el calor de esa área a enfriar y vamos a trasladarlo hacia el refrigerante mientras el refrigerante circula. A la salida del evaporador, nosotros al absorber ese refrigerante, estamos transformando ese refrigerante en estado, digamos, de gas, perdón, líquido y con un poquito de gas a un estado completamente gaseoso. Ese estado completamente gaseoso va a retornar directamente a nuestro compresor y nuestro ciclo vuelve a comenzar. El compresor toma ese gas, lo comprime, eleva temperatura y presión, etcétera. Ahora, ya que entendimos la base del ciclo de refrigeración, déjenme hablarles un poquito de un concepto bien específico que es muy útil, es bien usado siempre que estemos revisando un sistema de refrigeración. Y estoy hablando de lo que le llaman sobrecalentamiento o superheat. Ese superheat básicamente es o sucede en tu condensador a la salida de tu condensador. ¿Qué es lo que pasa?
perdón, sí, el superheat, ya, a la salida de tu condensador, sorry, de tu evaporador, no condensador, de tu evaporador. ¿Qué es lo que pasa? Tu válvula de expansión está administrando líquido, una mezcla de líquido con un poquito de gas, pasa a través de tu evaporador. Ese evaporador, como ya dije, absorbe el calor y tú quieres que al final de ese evaporador, las últimas pasadas de ese evaporador, tu refrigerante se convierta completamente a estado gaseoso. Ese estado gaseoso, digamos, entra en una condición de saturación. Una vez que entras en una condición de saturación, tú ya no puedes evaporar más gas porque ya tienes el refrigerante en estado gaseoso. Lo que pasa en esa última pasada del evaporador es que ese gas continúa ganando temperatura, grados Fahrenheit o grados centígrados, continúa ganando temperatura o calor sensible, ¿sí? Para salir de tu evaporador en una condición, digamos, a más alta temperatura que la de saturación. En este ejemplo, para ilustrarlo, tenemos, digamos, R134 como refrigerante, que a una presión de 18 libras, que es lo que estamos midiendo en nuestra salida del evaporador, según nuestra tabla de presión y temperatura para este refrigerante, si estuviéramos aquí en saturación, deberíamos tener una temperatura de 20 grados Fahrenheit. Pero al momento de poner nuestro termocouple, nuestro termoparo, nuestro termómetro, medimos la temperatura real que tenemos en ese punto, medimos que tenemos una temperatura de 28 grados. ¿Qué es lo que pasó? De la saturación de 20 grados, ese refrigerante en forma de gas absorbió 8 grados más. 28 grados menos 20, esos 8 grados que absorbió de más es lo que nosotros llamamos sobrecalentamiento o superheat. ¿Por qué es importante? Es importante que tú tengas superheat o sobrecalentamiento a la salida de tu evaporador porque un compresor, sea cual sea la tecnología que estés manejando, ya sea scroll, tornillo, pistón, no está preparado o no fue diseñado para comprimir líquido. Y ustedes saben que si líquido retorna a un compresor, básicamente estás firmando una sentencia de muerte para ese compresor. Entonces, tienes que asegurar que a tu compresor solamente llegue refrigerante en estado de vapor. Y eso es lo que tú aseguras al tener un sobrecalentamiento respecto a la temperatura de saturación de tu refrigerante. Ahora, espero que con eso quede claro sobrecalentamiento. Hay otro concepto del cual quiero hablarles que se llama subenfriamiento o subcooling. El subcooling, este sí es medido a la salida de tu condensador. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente es llevar ese refrigerante en forma de gas que pasa en tu condensador y se transforma en forma de líquido a una temperatura mucho menor o un poco menor de su temperatura de saturación. Para este ejemplo, tengo refrigerante 410 y tengo una presión de 365 libras en el evaporador. Si yo checo o yo voy a mi tabla de presión y temperatura para el R410, si yo tuviera saturación a 365 libras de presión, mi temperatura debería leer 110 grados Fahrenheit. Pero cuando pongo mi termómetro o mi termopar, yo mido solamente 98 grados Fahrenheit. La diferencia entre los 110 de saturación y la temperatura real, los 12 grados, es lo que yo llamo subcooling. ¿Por qué es importante el subcooling? El subcooling es muy importante porque, como ya les mencioné, la válvula de expansión o el dispositivo de expansión tiene que ser alimentado con refrigerante en forma líquida. Si tú tienes refrigerante llegando en forma gaseosa a tu válvula de expansión, esta no va a trabajar correctamente y va a hacer un efecto de hunting o digamos, flasheo rápido hacia tu evaporador, lo cual no va a absorber correctamente la carga y tu sistema no va a trabajar correctamente. Ahora bien, ya que vimos subcooling subcooling and superheat o sobrecalentamiento, subenfriamiento, hablemos de los principios de operación del compresor. En este caso tenemos un compresor scroll, lo cual es la tecnología un poquito más común ahorita en la condición residencial o un poquito de comercial ligera. Básicamente este compresor tiene la succión en la parte de abajo del espiral que se mueve
y la descarga está por encima de la espiral que se mueve, la espiral móvil. Esta flecha indica la descarga. Esa parte o esta parte de arriba del compresor es la parte caliente del compresor. El embobinado o el motor en sí está siendo enfriado vía el refrigerante que está regresando en la succión del compresor, siendo esta la succión y en la parte de arriba la descarga del compresor. Ese refrigerante que regresa en forma de gas, digamos, choca contra el motor, lo enfría, viaja un poco hacia abajo, enfría un poco también el aceite y sube en forma de gas debido al calentamiento que tiene y vuelve a entrar nuevamente en la succión de la espiral para ser descargado a alta presión. Si tú no tienes una correcta entrada de gas en la succión, probablemente tu motor no va a estar enfriándose correctamente. Esto va a llevar a un aislamiento del devanado con altas temperaturas y altas temperaturas degradan rápidamente ahora sí que la protección del devanado, el aislamiento que tiene el devanado en el motor. Y bueno, la pérdida de refrigerante es un motivo muy frecuente por lo que sucede esta falla, es decir, pequeñas fugas en el sistema, es muy frecuente que sobrecalienten tu motor. Una indicación que nos puede ser algo rápido es medir la descarga directa de tu compresor. Si tenemos más de 280 grados en la descarga, eso indica que podemos tener un problema de lubricación, ya que el aceite normalmente se descompone a temperaturas superiores a los 280 grados Fahrenheit. En el enfriamiento del compresor baja la temperatura del devanado y ustedes saben, cuanto más, digamos, en condición fría, no fría, pero bueno, no extremadamente caliente, trabaje tu compresor, más larga va a ser la vida de ese compresor y va a ser un poquito más eficiente. El compresor obviamente responde a la presión y la temperatura de succión. Cabe recordar o cabe decir aquí que más del 90% de las fallas del compresor están relacionadas con una falla en la aplicación y pueden eliminarse revisando parámetros durante el arranque y puesta en marcha los parámetros que vamos a revisar ahorita. Una de las fallas más comunes para que un compresor falle, es decir, se queme o ya no trabaje, son fallas eléctricas. Y las fallas eléctricas obviamente a menudo son la ruptura del aislamiento del devanado. El barniz que cubre el devanado, normalmente si lo sobrecalienta, se derrite y provoca ya sea un cortocircuito o provoca una abertura en el devanado de los motores, ya sea el devanado de arranque o el devanado de trabajo, ¿sí? O bien algún accesorio eléctrico como un capacitor de arranque o un capacitor de marcha o de trabajo o un relevador o contactor que no estén funcionando correctamente van a llevar a ocasionar fallas en el compresor. Razones típicas también que pueden ahora sí que causar fallas eléctricas en tu compresor son un voltaje de baja calidad o capacitores que tengan falla o que sean de incorrecto, digamos, rating o de capacidad incorrecta. Es muy común este voltaje de baja calidad cuando tienes a lo mejor un suministro donde conectaste demasiadas máquinas al mismo suministro de poder. Y bueno, cuando todas prenden al mismo tiempo, tu power o tu voltaje baja y eso ocasiona que el motor trabaje a marchas forzadas. Otra causa muy común es la pérdida de refrigerante, como ya les mencioné, que induce el sobrecalentamiento. Un motor, sea cual sea su naturaleza, trabajando en sobrecalentamiento, su vida útil se va a ver reducida en gran medida. Presión de condensación excesiva hace que el motor también funcione sobrecargado. Eso es, digamos, si tú tienes un condensador que no le has dado mantenimiento, que está sucio, que no tiene, digamos, aire fluyendo, que no hay, digamos, transferencia de calor a través de tu condensador, va a llevar a que tu presión de condensación sea muy alta y tu motor esté trabajando a altas temperaturas o forzadamente. Otra falla también muy común es tener humedad en el sistema y esa humedad por consiguiente con los nuevos HFCs y POEs en el aceite pueden producir con la alta temperatura ácidos que son dañinos para tu compresor. Una manera muy sencilla, digamos, de eliminarlo es poner un buen filtro deshidratador como los que tiene Danfoss en tu sistema para asegurarte que tu humedad del sistema sea removida. La mayoría de estas razones o de estas 4 cosas que les acabo de mencionar
pueden ser vistas o pueden, digamos, eliminarse o verificarse durante el mantenimiento preventivo en cualquier sistema que ustedes tengan. Una de las cosas, cómo podemos asegurarnos o que podemos checar es, revisa siempre que tu compresor arranque y que no batalle o tarde en arrancar, que no tenga un dudoso arranque en el compresor. Inmediatamente que lo enciendas, que empiece a trabajar correctamente. Si tú notas que hace un sonido de así como un humming o como una que está bateando, probablemente hay algún problema ya sea con el voltaje o con algún accesorio eléctrico. Asegúrate también que haya un voltaje adecuado en todas las fases. Normalmente algunas personas que no tienen mucho conocimiento en electricidad saben conectar, pero a veces tienden a sobrecargar una o varias de las fases en el sistema. Entonces verifica el consumo en cada una de las fases y compara obviamente los valores medidos de voltaje y amperaje con los establecidos por el fabricante. Normalmente cada fabricante de un compresor tiene parámetros ya establecidos para cada uno de los compresores. Un ejemplo que yo tengo para ustedes es aquí esta tabla que les estoy mostrando. Esta tabla viene de la guía de instalación de uno de los compresores Danfoss, de una de la familia de compresores Danfoss, donde dice obviamente que el voltaje nominal del compresor, en este caso en el voltaje código número 1, es de 208 a 230 volts en una fase. Tiene un rango de operación. Ustedes van a ver que todos los motores tienen un rango de operación. Eso no quiere decir que este motor pueda operar al 100% a 187 volts de capacidad. Quiere decir que en pequeñas extensiones de tiempo, por pequeños periodos o por pequeños arranques, podría inclusive trabajar o arrancar a un bajo voltaje o a un extremadamente alto voltaje. Siendo esto no recomendable porque también puede empezar a reducir la vida útil del compresor. El alto consumo de corriente normalmente da siempre como resultado temperaturas elevadas en el devanado del motor, lo cual resultará, como ya hemos mencionado, en una reducción del aislamiento del motor, y esa reducción en el aislamiento va a provocar que el motor falle de manera prematura. Si hay un consumo excesivo, pero el voltaje está bien y tienes un compresor que es monofásico, verifica el capacitor de trabajo. Tal vez el capacitor de trabajo ya está, digamos, un poquito débil o a lo mejor no está proveyendo la capacitancia adecuada para ese compresor para trabajar. Si tarda o batalla en arrancar, verifica el capacitor de arranque. Normalmente lo que hace el capacitor de arranque, como ustedes saben, es proveer una capacidad o digamos, un boost extra de capacitancia para que ese compresor arranque. Cada vez que arranca un compresor o cada vez que arranca, consume alrededor de 6 veces en promedio el amperaje de trabajo de cada compresor. Normalmente para los compresores Danfoss recomendamos que ese compresor no arranque más de 12 veces en una hora porque eso va a elevar demasiado la temperatura y puede, digamos, desencadenar una falla prematura en tu sistema. Hablando en cuestiones de valor o de presión y temperaturas que podemos checar, siempre obviamente tienen que referirse al manual de instalación o al manual del fabricante que hizo cada uno de los equipos. Pero déjenme mencionarles que cada compresor o cada familia de compresores tiene algo que nosotros llamamos el sobre de aplicación o el operating envelope, que le llaman en inglés. ¿Qué es eso? Básicamente es un área, como ustedes la ven delimitada aquí por la línea continua negra, es un área donde el compresor está seguro de operación o está seguro de trabajar. Por ejemplo, viene de un compresor que es de baja temperatura. Puede trabajar, digamos, si tú lo ves aquí, desde menos 40, menos 39 grados hasta más 14 grados. Si tú, por ejemplo, estás trabajando este compresor, tienes que asegurarte que el retorno de gas no sea, digamos, mayor de 68 grados Fahrenheit. De otra manera, tú estarías trabajando fuera de los límites del compresor. Si tú además aseguras que tienes un superheat regresando, digo, saliendo de tu evaporador, regresando al compresor de al menos 20 grados Fahrenheit, tú puedes incrementar ese sobre de operación aquí a la línea punteada que ustedes ven de 20 grados. En los compresores, digamos, de 2 cilindros. En los compresores de 1 y 4 cilindros de esta familia, si tienes ese mismo superheat, puedes incrementar un poquito más ese sobre de operación o ese rango de operación. ¿A qué se refiere o qué quiere decir? Si tú tienes este compresor, digamos, trabajando
a menos 30 de evaporación, tú puedes tener una temperatura de condensación de hasta 135 grados en los compresores de 2 cilindros y una temperatura de condensación de hasta 140 grados en un compresor de 1 y 4 cilindros. Cualquier rango, si tú tienes una temperatura de condensación, digamos, de 145 grados o de 142 o de 150 grados, eso ya está fuera del rango de operación del compresor. ¿A qué se va a desembocar? A que ese compresor tenga una vida útil muy reducida. De esa manera, ustedes pueden checar con cada fabricante, con cada tipo o familia de compresor, cuál sería tu envelope de operación o digamos, tu área de operación para que tengas tu compresor trabajando de una manera segura. De igual manera, si estás trabajando en una de ultra baja temperatura a menos 45, este mismo compresor de 2 cilindros no puede ir más allá de 106, 107 grados en la condensación. Los de 1 y 4 cilindros no pueden ir más allá de por lo menos 119, 118. Ese punto te va a ayudar a setear tus controles de presión. Tienes que hacer que tu compresor, tu control de presión de alta no vaya por encima de esa temperatura de condensación que estamos hablando. Obviamente traducido en la tabla de presión y temperatura del refrigerante que estés utilizando. Ahora, hablando normalmente de presión y temperatura, también puedes verificar, digamos, que ese tipo de tener el compresor fuera del área de operación puede desembocar en una alta temperatura. Esa alta temperatura normalmente va a proveerse en digamos, en un aceite que no va a estar a temperatura correcta o que se va a ver quemado, así como este que tenemos en el scroll que se mueve. Este color cobrizo que ustedes ven aquí, eso indica que este scroll estuvo trabajando a altas temperaturas. Este básicamente es un cobrizado que se provee del devanado que llegó, o partículas del cobre del devanado que llegaron a estar aquí y proveyeron ese color cobrizo. Es lo que vemos cuando analizamos compresores. Ahora, cuando hablamos, digamos, de comparar sistemas, ¿cuál sería, digamos, o qué podemos checar entre un sistema normal o cómo podemos comparar un sistema normal de un sistema que, por ejemplo, tiene una carga de refrigerante baja? Una pérdida de refrigerante dará como resultado sobrecalentamiento, flujo másico mayor y altas temperaturas. Si tú tuvieras una carga correcta en ese mismo sistema, tu temperatura de evaporación a lo mejor estaría en el rango deseado, tal vez unos 20 grados para este ejemplo. Tu sobrecalentamiento o tu superheat estaría alrededor a lo mejor 12 grados Fahrenheit, es normal para lo que queremos, y tendrías un subenfriamiento de a lo mejor 12 grados Fahrenheit. ¿Qué significa? Tienes subenfriamiento, tienes sobrecalentamiento y tu temperatura del evaporador está correcta. Tienes carga, pero tienes suficiente refrigerante para absorber ese calor de esa carga. Si tuvieras de esa carga térmica, en este caso estoy hablando, si tuvieras una carga de refrigerante baja en este mismo sistema, básicamente, ¿qué es lo que verías o qué es lo que estarías viendo? Una temperatura de evaporación que estaría muy baja, porque digamos tienes carga a abatir. La salida del sobrecalentamiento es alta o es excesiva, los 35 grados, por ejemplo. Pero eso no es solamente el indicador de una carga refrigerante baja. Tú tienes que revisar también el subenfriamiento en el condensador. Si tú tienes subenfriamiento en el condensador de 12 grados, eso indica que no es carga de refrigerante. Eso indicaría que es otro problema. Pero si por el contrario, tú tienes un subenfriamiento que va en los 0 grados, eso te indica que tienes alto sobrecalentamiento y bajo subenfriamiento, normalmente tienes una pérdida de refrigerante, tienes una carga baja de refrigerante en este aspecto. ¿Cómo se manifiesta o cómo es que se va a manifestar esta carga de baja de refrigerante en este ejemplo? Básicamente el cliente te va a decir, ¿sabes qué? La unidad no está bajando a la temperatura, se tarda muchísimo en llegar a la temperatura que yo le pongo en el termostato. O sabes qué, el aire caliente o la rejilla está aventando aire caliente en el ducto, no sé por qué está haciendo eso. ¿Qué es lo primero que tienes que checar? Parámetros de operación, parámetros del sistema. Subenfriamiento, si el subenfriamiento es nulo, propiamente puedes sí determinar que tienes una carga refrigerante baja.
Si hay a lo mejor escarcha en el evaporador de entrada, tienes sube enfriamiento, pero tienes escarcha en el evaporador, probablemente tu problema no es carga de refrigerante. No procedas a cargar el refrigerante o a ponerle un poquito más de carga, porque eso no te va a resolver el problema, sino que te lo va a agravar un poquito más. O bien, checa la temperatura de descarga del compresor. Si es excesiva por encima de los 250, 270 grados Fahrenheit, ese es un problema directo ya en que tienes algún bloqueo en la descarga. O a lo mejor tú tienes una presión inestable en el evaporador. Otra de las cosas que puedes revisar o que tú pudieras ir viendo de esa manera es revisa tu válvula de expansión. Una válvula de expansión tapada alimentará de forma insuficiente el evaporador, ¿sí? Ese evaporador producirá un funcionamiento del evaporador con bajas presiones. Vas a ver un alto sobrecalentamiento, pero si hay un bloqueo en la TXV, probablemente vas a ver también que el subenfriamiento está en valores aceptables o está en valores correctos. Habrá subenfriamiento en la salida del condensador, por lo cual no asumas que el problema es, vamos, provocado por una carga baja de refrigerante. Verifica midiendo el subenfriamiento del sistema. Puede hacer que tengas una rebaba encontrada directamente en tu válvula de expansión. Fotografías que nosotros hemos encontrado digamos, de válvulas de expansión retornadas del campo o de la instalación, ven cosas similares a estas, donde tú puedes ver, digamos, alguna cera que se atoró en el push pin o en el orificio de abertura de la válvula. A lo mejor tienes, digamos, carbonilla o óxido de carbón provocado por el cobre al momento de soldar, que se quedó, digamos, atorado ya sea en el filtro, en el screen, la malla de protección de la válvula, o bien que pasó directamente y bloqueó el pin que abre y cierra la válvula. Si has eliminado, digamos, todas las causas posibles, ajusta el sobrecalentamiento. Pero antes de ajustar el sobrecalentamiento, que es una de las últimas cosas que yo te recomendaría, remueve el bulbo sensor de la válvula. Tómalo con la mano y ve cómo se aumenta un poco la temperatura en el bulbo. Si tú escuchas la válvula que vuelve a trabajar o que se escucha el refrigerante que va corriendo o que va saliendo a través del evaporador, probablemente lo único que tenías era alguna rebaba atorada en el orificio de la válvula, que al momento de calentar un poquito el bulbo, salió rápidamente y empezó a trabajar tu sistema. Si aún así con esa prueba no tienes respuesta, probablemente la válvula esté obstruida o se ha perdido, digamos, la carga de refrigerante del bulbo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad al respecto es que tú puedas revisar algún componente antes de tu válvula de expansión. A lo mejor la válvula de expansión no es la que está obstruida. A lo mejor había demasiada suciedad en ese sistema de algún compresor cambiado, algún compresor quemado, y desembocó en que tu filtro se tapó. O a lo mejor tienes una válvula solenoide antes de la válvula para tu sistema o para tu ciclo de pump down en un ciclo de refrigeración, y a lo mejor la válvula solenoide no está abriendo correctamente. Siempre revisa antes de tu válvula que no exista algún otro bloqueo antes de determinar que la válvula de expansión está provocando problemas en tu sistema. Recuerda, eso, el estar suministrando menos refrigerante provocará que tu compresor trabaje, digamos, forzado, ¿sí? Básicamente, otra de las cosas que es muy importante y a veces es muy obvia y no siempre se ve, es el flujo de aire en la unidad. Como pueden ver en esta fotografía, había un arbusto que estaba bloqueando todo el aire fresco que entraba a la unidad, y por lo tanto, las presiones de descarga estaban siendo súper altas y eso llevó a que el compresor fallara prematuramente. En los sistemas, digamos, de pistón o de orificio fijo que no tienen válvula de expansión, esto puede ser un poquito más agravado porque tú lo que vas a tener es retorno de líquido llegando al compresor debido a que, digamos, el pistón funciona debido a la presión que tú tengas en el evaporador. No se autorregula, no es un orificio fijo. Si tienes más presión de descarga, lo que va a hacer es que más refrigerante cruce a través de tu evaporador y sobre todo si es refrigerante líquido, puede llegar a tu compresor y va a fallar o va a hacer que se falle prematuramente.
Otra de las cosas, digamos, a checar o a revisar cada que tú haces un cambio de compresor o cada que instalas un nuevo compresor es el vacío. Antes, en tiempos anteriores, cuando solamente teníamos aceite mineral o alquilbenceno y R22, el vacío era un poquito más sencillo, era más obvio, ¿no? Dejabas tu bomba de vacío, te ibas a comer y ya cuando regresabas, si no había fuga, básicamente tú ya estabas listo para poner tu refrigerante. En este caso, hoy en día, con los aceites poliéster y las nuevas mezclas, los HFCs de refrigerante, es un poquito más crítico revisar que realmente tu sistema esté o tenga un vacío correcto. Normalmente la recomendación es haz un barrido con nitrógeno primero para detectar cualquier fuga gruesa, cualquier fuga, digamos, grande, porque eso te va a ahorrar muchísimo tiempo en la instalación de cualquier componente o cuando tú abres el sistema. Una vez que tú hiciste ese barrido, ese mismo nitrógeno también te va a ayudar a que tu tiempo de vacío se reduzca, o sea, mucho menor que si no haces ese barrido con nitrógeno. Lo que estamos buscando es que tú lleves a un vacío de por lo menos 500 micrones o un poquito menor, si es necesario, ¿sí? En tu sistema, lo cual es necesario que tú tengas no solamente un manómetro múltiple o un manifold gauge, sino que realmente tengas un micron gauge conectado a tu bomba de vacío, para que esa medición en micras, si tú tienes las 500 micras y el sistema lo aguanta o lo retiene por un periodo corto de tiempo, tú estás seguro de que no tienes ninguna microfuga y puedes proceder a tu carga de refrigerante. Básicamente, recuerda que la limpieza en tu sistema es muy importante. Entre menos tiempo expongas, ya sea tu compresor, tus líneas, tu filtro, tu válvula de expansión a la intemperie, menos posibilidad hay de que tú pongas o de que tú absorbas humedad del ambiente dentro de tus componentes. Procura que una vez que vas a instalar un compresor, no abras ese compresor hasta que una vez que esté ya puesto, listo para que tú coloques la tubería y que hagas la soldadura en tu compresor. Ese es un tip que te va a ayudar bastante o grandemente a reducir el tiempo de vacío que tú tienes en ese sistema. Independientemente de cuál sea el diseño del compresor, como le mencioné al principio, tienes que, poner ese compresor, alimentarlo, no con, bueno, aquí hay un pequeño error, no es refrigerante líquido, es refrigerante en forma de vapor y que esté libre de humedad, en el que sea gas de succión. Para lograr esto, mantén el sobrecalentamiento mínimo permitido en la entrada del compresor. El sobrecalentamiento va a ser clave para que tú tengas, digamos, un correcto funcionamiento en el compresor. Ahora, hablando del sobrecalentamiento, el fabricante de cada equipo debe especificarte qué valor mínimo de sobrecalentamiento es recomendado para el diseño que él tiene en su sistema. Normalmente, bueno, se determina casi siempre dentro de 3 a 6 pulgadas antes de la conexión de succión de tu compresor. Si tú no tienes un sobrecalentamiento correcto, eso puede llevar a una baja lubricación o puede llevar a líquido entrando y puede, digamos, llegar a destrozar, así como ves este scroll móvil, destrozarlo internamente en tu compresor, lo cual se traducirá en una falla de compresor prematura. Cada sistema o cada manufacturero, cada fabricante te recomendará su valor de sobrecalentamiento. Pero si quieres una idea o un valor más o menos para darte una idea de dónde debe estar el sobrecalentamiento en cada sistema, si tú tienes un sistema, digamos, en cuestión de refrigeración, tú tienes que llevar baja temperatura un superheat mínimo entre 9 y 10 grados. Es decir, si tú estás trabajando menos 10 a 0, 10 grados, tu superheat mínimo aceptable debe ser alrededor de los 10, digamos, grados Fahrenheit. Si tú tienes un sistema de aire acondicionado, este maneja un superheat que es un poquito más alto. Más o menos va a rankear o va a estar en el rango entre los 20 a 25 grados de superheat para ser aceptable. Estás hablando de una temperatura, digamos, en la succión, alrededor de 30 a 50 grados en tu trabajo. Más o menos para que te des una idea del rango en el que puede estar. Obviamente la recomendación siempre es checa lo que el fabricante te recomienda.
Si el sobrecalentamiento, digamos, es bajo, lo que puedes revisar o posibles causas de sobrecalentamiento bajo es la formación de hielo en el evaporador. Eso es un indicador de que tú tienes un sobrecalentamiento bajo. Debes revisar también el funcionamiento y la velocidad del ventilador. Si tú no tienes un flujo correcto circulando a través de tu evaporador, normalmente eso te va a hacer que tu sobrecalentamiento, digamos, sea incorrecto o no esté dentro del valor que tú esperas ver. Si el bulbo sensor, digamos, de la TXV no está aislado, no está seguro, no está propiamente haciendo contacto con la salida de tu evaporador, muy probablemente esté mandando una falsa lectura, lo cual esté haciendo que la válvula de expansión, si estás en un clima cálido, la válvula de expansión abra y no sobredimensione, sobrellene tu evaporador de refrigerante, o si estás en una temperatura a lo mejor baja, va a hacer que tu TXV permanezca cerrada y lo que vas a estar haciendo es que no vas a tener suficiente refrigerante dentro de tu evaporador. Digamos, también tienes que revisar que la válvula de expansión y tu pistón sean de la capacidad correcta para el sistema que tú estás dando servicio o instalando en ese aspecto. Un defrost inadecuado te reducirá la transferencia de calor. Un problema que es, digamos, no tan, digamos, común en áreas cálidas, pero sí es un poco más común en áreas donde el ambiente es frío, digamos, al norte del país, es la migración de refrigerante. La migración de refrigerante y la dilución por consiguiente del aceite. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente el refrigerante siempre tiende a migrarse a donde la temperatura es más baja. Si tú tienes el evaporador dentro, digamos, de la casa, tienes el calentador, obviamente eso va a estar un poquito más caliente. Y si tú tienes tu compresor o tu unidad condensadora en la intemperie, está nevando, está haciendo mucho frío, poco a poco, si esta unidad está, digamos, en desuso o está apagada, ese refrigerante va a ir migrando, va a irse evaporando del evaporador y va a irse condensando en tu compresor. Ese compresor o el aceite de ese compresor va a empezar a absorber ese refrigerante en forma de gas hasta que llegue un poco a su saturación. Entonces, dentro del compresor lo que vas a ver es que el refrigerante va a empezar a acumularse en la parte de abajo de tu compresor. Después vas a tener una capa de lo que es refrigerante, digamos, mezclado con aceite, y en la parte de arriba un poco de aceite. Básicamente es como si tú pusieras o tú quisieras mezclar, digamos, agua con aceite. El aceite se va a ir a la parte de arriba. Mientras no uses ese compresor, digamos, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa si de repente, bueno, tienes una temperatura un poco cálida, la necesidad de prender la unidad está presente y tú prendes ese compresor con esta mezcla que tú tienes aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? A la hora de empezar a girar esa bomba de aceite que tú tienes en la parte de abajo del compresor, va a arrastrar el aceite líquido y lo va a llevar hacia tus scrolls o hacia tus partes móviles. Y ese refrigerante lo que va a hacer es que va a limpiar cualquier rastro de aceite o de lubricación que tú tengas ahí, lo cual diluirá, digamos, ese refrigerante, ese aceite, y hará que tu compresor falle de manera prematura por falta de lubricación. Una manera muy común y muy sencilla de evitar eso es el calentador del cárter. Si tú tienes un calentador del cárter instalado, tienes que asegurarte que esté prendido durante el tiempo en que la unidad está apagada y que básicamente el compresor o te ponga el compresor 10 grados por encima de la temperatura de saturación del sistema. Al estar ese aceite, digamos, caliente, va a impedir que ese refrigerante en vapor que está regresando se mezcle y va a mantener una buena propiedad, digamos, de lubricación. Ahora, pasemos un poquito a los tips de arranque que quiero darles para antes de terminar esta presentación. La recuperación de refrigerante. Es muy importante recuperar el refrigerante o cuando estés recuperando el refrigerante, que tú peses el cilindro y utilices uno de esos cilindros que son, digamos, rellenables para uso de recuperación de refrigerante. El hecho de recuperar la carga de refrigerante y pesarla te va a dar una buena indicación si tú, digamos, la comparas con la carga que el manufacturado, que el fabricante te recomienda. Si el fabricante te recomienda 35 libras y solamente recuperas 18, tienes una muy buena idea ahí de qué pudo haber fallado o qué pudo haber provocado la falla de ese compresor. Si tú tienes una TXV, normalmente a la hora de cargar el refrigerante, se recomienda que lo puedas hacer, digamos, por el método de subenfriamiento. Básicamente,
tienes una tabla similar a esta, dependiendo al refrigerante que tú quieras o que tú vayas a utilizar y dependiendo la eficiencia de tu equipo, donde tú tienes la temperatura ambiente del dry bulb y la temperatura, digamos, del indoor o del wet bulb, y te va a dar una combinación de presión y subcooling que tú debes estar leyendo en ese sistema a la hora de cargarlo. No tomen esta tabla como una regla porque esta aplica solamente, digamos, para este refrigerante y para una cierta eficiencia del sistema. El fabricante te dará esta tabla para que tú veas qué valores necesitas revisar. Si por el contrario estás cargando una unidad con orificio fijo, debe cargarse esta a través del método de sobrecalentamiento, lo cual te da una tablita muy similar, pero específica para el pistón o para el uso de orificio fijo, donde te da la temperatura ambiente, la temperatura externa y la temperatura del wet bulb que tienes interno. Pero esta vez el valor que te da en la tabla no es el valor de subcooling, pero es el valor de sobrecalentamiento. A 67 con 105, por ejemplo, tú estarás viendo un sobrecalentamiento de 5 grados. Cada fabricante, como les menciono, les va a dar esa tabla o tiene que darles esa tabla. Otro tip de arranque que es común a veces obviarlo o no revisarlo es cada compresor tiene sus accesorios de montaje. Ese accesorio de montaje normalmente consiste en un grommet digamos, de rubber que está, digamos, fijo con un tornillo a una cierta presión. Eso está diseñado específicamente para hacer que tu compresor no vibre o no tenga vibraciones de más que puedan romper las tuberías en las que estás haciendo. Si, por ejemplo, tu instalación es en tándem o tú tienes más de 2 compresores, tienes que asegurarte que estén puestos en un riel fijo y que ese riel fijo tenga, digamos, sus grommets también instalados hacia el equipo. Eso va a hacer que tus compresores se muevan de manera simultánea y no genere una ruptura en la tubería que tengas ahí. Otra cosa que tienes que hacer una vez que cambias es, bueno, inspecciona tus componentes. Una manera, digamos, de comprarle una aseguranza, digamos, barata a ese compresor es que tú puedas, si es un compresor, digamos, monofásico, cambiar los capacitores, cambiar los relevadores y obviamente es recomendable cambiar también el contactor, ya que, vamos, tienen también una vida útil que si ya pasó junto con el primer compresor, tú no quieres, digamos, que falle el contactor y que a la vez falle tu compresor. Hablando de los límites, digamos, de los controles de presión, ya les hablé un poquito en la filmina del sobre de operación. Esa es la manera en la que puedes, digamos, revisar qué parámetros necesitas poner en los controles de presión. Asegúrate si es un compresor scroll que nunca trabaje a menos de 20 libras de presión. Si tú lo trabajas a menos de 20 libras de presión, eso va a implicar que tu compresor va a entrar en una especie de vacío y tu arco eléctrico dentro del compresor va a generar un cortocircuito y tienes más propensión a que tu compresor falle. Ya que lo pusiste en marcha, ya que cuidaste el vacío, presiones, accesorios eléctricos, otra de las cosas o de los últimos pasos que tienes que revisar antes de terminar es verifica que el flujo de aire a través de tu evaporador sea el correcto. Consulta, digamos, la literatura del fabricante para que te dé los valores correctos. Y visualmente, obviamente, también revisa que el abanico no muestre signos, digamos, de desgaste o de tener alguna falla en los rodamientos. Normalmente, si el motor está por fallar, tú vas a escuchar que tiene un ruido o que no es normal en el ventilador. Si eso pasa, procura tratar de una vez reemplazar también ese abanico. Si se miden bajas presiones en el evaporador, tampoco, nunca asumas, como ya mencioné, que la carga de refrigerante es baja, a menos de que midas el sobrecalentamiento en tu unidad y el subcooling, ya que puede también ser un problema de flujo de aire. El flujo de aire es muy común y se puede confundir con un problema de carga de refrigerante. Esos son, digamos, parte de los puntos que puedes revisar en el área del evaporador. Y cabe mencionar también que hay ciertas, digamos, problemas que no son propios de la unidad, pero son propios de instalación también o del diseño de la instalación. Lo que ven aquí, por ejemplo, es unas unidades instaladas a lo mejor, no sé, para ahorrar espacio o lo que sea, pero que están recirculando ese aire. Si ese aire caliente que viene de las unidades de la parte de abajo, que está pasando a las unidades de la parte de arriba,
adivinen cuál está funcionando a una marcha más forzada. Obviamente las unidades de la parte de arriba tienen una temperatura de condensación mayor, lo cual lleva a tu compresor a trabajar un poquito más en sobrecarga y lo cual te puede llevar a que estoy seguro de que los compresores de las unidades de arriba van a ser necesario cambiarse antes que los compresores de las unidades de abajo. Verifica también que el abanico esté libre y que funcione correctamente, porque eso, digamos, te va a dar muchísima ventaja para asegurarte que tu sistema esté correcto. Hasta aquí la información que traigo preparados. Tenemos un poquito de espacio para alguna pregunta. Magda, no sé si hay alguna pregunta quieras entrar y bueno, ver si hay Sí. alguna pregunta de los participantes. Sí, antes que nada, muchísimas gracias, Gustavo. Muy interesante todo. Hemos recibido varias preguntas. Tenemos 5 minutos para el final de esta sesión. Y aquí va la primera pregunta. Aparte de un mal suministro de voltaje, ¿qué más puede causar alto consumo de corriente? Bueno, como lo mencionamos un poquito en la presentación, aparte del voltaje, si tú tienes, por ejemplo, el motor del condensador falló y no está habiendo una transferencia correcta de calor, esa temperatura extra que tú tienes en el condensador básicamente va a hacer que se eleve la presión en tu compresor y esa presión elevada o esa temperatura elevada pues va a indicar o va a transformarse en una alto consumo de amperaje en el compresor. Mencionábamos también, digamos, que tu compresor esté en lo que le llaman un short cycling o que prenda y apague demasiadas veces en un corto periodo de tiempo, va a hacer también que tu amperaje suba. De igual manera, si tú tienes, por ejemplo, bajo nivel de refrigerante regresando al compresor y no se está enfriando correctamente, eso va a indicar o eso va a traducirse en alta, digamos, consumo de corriente o consumo de amperaje. Espero que conteste bien la pregunta. Gracias, Gustavo. La otra pregunta que tenemos es, ¿por qué puede haber espuma en la mirilla del compresor aún teniendo sobrecalentamiento en la succión del compresor? Sí, básicamente, bueno, la espuma en la mirilla del compresor indica que hay refrigerante, digamos, presente en el aceite. Puede ser que tienes una demasiada carga en el sistema, demasiada carga de refrigerante, que ese refrigerante no hay un área donde se almacene y se empieza a mezclar con tu aceite. Al momento que tú empiezas a funcionar ese compresor y que empiezas a, digamos, a remover ese refrigerante mezclado con el aceite, se puede manifestar en forma de espuma. Es similar o un ejemplo, vamos, para ilustrarlo, puede ser cuando tienes una botella de champaña que tienes un poco de CO2 adentro y está caliente y la agitas. ¿Qué va a pasar al momento que descorchas esa botella? Va a pasar que se va a generar espuma porque el CO2 se está liberando mezclado junto con el refrigerante y ese, vamos, es ahora sí que lo que nosotros vemos dentro del compresor. Son burbujas de refrigerante, digamos, bañadas con aceite que se están liberando o que están siendo liberadas del aceite en la parte de abajo del compresor. Por eso puedes ver un poco de espuma en el refrigerante. Digo, en el aceite, perdón. No Gracias, sé si eso Gustavo. contesta un poco. Yo espero que sí. Y también si ustedes tienen más preguntas, les invitamos que se pongan en contacto con Gustavo. Aquí pueden ver su información. Y también les invitamos que visiten nuestra página web, danfoss.us, para explorar más oportunidades de entrenamientos, ver nuestros videos, encontrar otras herramientas útiles. Y también les recordamos que se registren a otras sesiones de esta serie de seminarios donde Gustavo será nuestro invitado de nuevo. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias.